¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Este día es ineludible tocar el tema del dinero de los fideicomisos que se encontraba en Nacional Financiera y que el Consejo de la Judicatura Federal se queja de que fue transferido sin su consentimiento a la tesorería de la Federación. El tema es bastante complejo. Yo he estado haciendo análisis de cuáles pueden ser las normas aplicables y entiendo que la justificación podría encontrarse en un artículo transitorio de la Constitución. Tenemos solamente la información que da el Consejo de la Judicatura, que se queja de no haber sido consultado como fideicomitente de esos recursos. Más de 10,000 millones de pesos, es muchísimo dinero. Y por otro lado, no tenemos información hasta este momento de cuáles son las razones que puede haber esgrimido Nacional Financiera. Yo puedo hacer una presunción jurídica que tendría que validarse con detalle, pero la queja del Consejo de la Judicatura y de personas que han hablado en su nombre en cuanto a que puede ser violatorio de la Constitución el acto por el cual se transfirieron los recursos a la tesorería, sí me parece exagerado porque en todo caso habría más argumentos a favor de que se sostenga constitucionalmente eso que se hizo. ¿En qué me baso? Dice el artículo 10 transitorio de la reforma constitucional, del decreto de reforma constitucional de 15 de septiembre, entró en vigor el 16 de septiembre, y eso es importante por lo siguiente: dice el texto constitucional que las magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito que concluyen su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo, conforme a las disposiciones de otro artículo transitorio, pero el caso es que las personas juzgadoras, magistradas, magistrados, jueces, juezas, que no quisieron entrar al proceso electoral, declinaron la candidatura y eso implica que ya quedan fuera del Poder Judicial, pero van a recibir los recursos que aquí se señalan y a los cuales me referiré. También quienes sí juegan en la elección, aunque sean magistrados, jueces en funciones, si no ganan la elección, tienen derecho también a recibir ese dinero. ¿Qué dinero es? Serán acreedoras, dice, al pago de un importe equivalente a 3 meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicios prestado. Es un cálculo similar al que se hace en términos de liquidaciones laborales, que no es exactamente el caso, porque esta es una prestación derivada de su salida del Poder Judicial. Pero en fin, se les dan 3 meses de salario integrado y de 20 días de salario. No es el salario base, es la totalidad de lo que ganan al mes, más 20 días de salario por cada año prestado, así como las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas, ahí viene lo importante, con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro. Ahí hay algunas demandas en el sentido de que dicen que ya se retiraron, había que ver si efectivamente ya se concluyó el proceso de retiro, porque de acuerdo a la Constitución, concluido el proceso de retiro, que en todo caso tendría que verificarse quiénes ya se hubieran jubilado realmente en la práctica o quienes siguen fungiendo y no se retirarán formalmente hasta que concluya su encargo, e igualmente los que van a la elección, pues si quedan electos ya no estarán en esta hipótesis, y si no resultan electos entonces vendrá el proceso de su retiro. El momento de retiro pues depende de cómo van en la práctica retirándose, y constitucionalmente tienen el derecho de que al momento de retiro se les paguen estas prestaciones, ahí no hay duda. ¿Qué dice el siguiente párrafo?
los órganos del Poder Judicial de la Federación y en su caso de las entidades federativas, que no es este el caso. Los órganos del Poder Judicial de la Federación llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, que es el caso de esos fideicomisos que fueron formando sin sustento realmente legal. Esos fondos, fideicomisos, etcétera, que no se encuentren previstos en una ley secundaria, tendrán por lo tanto un plazo máximo, máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación. Tenía pues el Poder Judicial de la Federación, y en concreto el Consejo de la Judicatura, la obligación constitucional de entregar a más tardar 90 días después de entrar en vigor el decreto, que fue el 16 de septiembre, debieron haber entregado estos fondos el 16 de diciembre. Y no lo habían hecho hasta ahora. Había pues un incumplimiento de la Constitución que les daba 90 días para la extinción de esos fondos y la entrega del dinero a la Tesorería de la Federación. Hay pues un incumplimiento constitucional del Consejo de la Judicatura. ¿Qué dice el siguiente párrafo? Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior, los recursos de esos fideicomisos, fondos o contratos, los recursos federales, que son recursos federales, a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente decreto y a los demás fines que se determine. Pueden determinarse algunos otros fines si el gobierno de la República quisiera dedicar algunos de esos recursos para otros objetos. Pero por supuesto de ahí debe salir el pago de las personas que concluyen sus cargos en el Poder Judicial e irles pagando en el momento en que terminan. Pero la cuestión a resolver es si tenía o no derecho la Tesorería de la Federación para solicitar, si fue el caso, ahí tengo que hacer esta salvedad hasta tener toda la información, pero mi hipótesis, mi presunción es que operó por mandato constitucional el hecho de que se concentraran esos fondos en la Tesorería de la Federación. Y dado el incumplimiento del Consejo de la Judicatura de no entregarlos en el tiempo que estaba previsto, se pudo haber operado de manera directa la disposición constitucional de que esos recursos, que son recursos federales, sean concentrados en la Tesorería de la Federación. Y no creo que hubiera tampoco ningún motivo para que no se entregaran, ningún motivo jurídico, porque contra las reformas constitucionales no procede el amparo, no podría haberse aparado nadie contra esta reforma a la Constitución. Así es que sí existen algunos elementos constitucionales que justificarían que este dinero haya sido revertido y entregado sin necesidad de una consulta al fideicomitente que no tenía ya derecho sobre esos fondos que debió haber entregado 90 días después de que entró en vigor la reforma, y esos 90 días concluyeron en el mes de diciembre. Hay que ver con mayor detalle cómo se desenvuelve el resto de este asunto, pero por el momento podría pensarse que existe fundamento constitucional para que hayan pasado esos fondos a la Tesorería de la Federación. Son 10,000 millones. Fíjense, el hecho de que se transfieran a la Tesorería de la Federación no quiere decir que dejen de cumplir el objetivo de pagar esas prestaciones para los
juzgadores que se retiran, que se van. Pero aún así, no se pueden quejar de que no alcanzar ese dinero o de que se pierda ese dinero y no se les pague, porque es tal la cantidad de recursos. Yo hice una primera estimación muy a grosso modo y pensé que 10,000 millones deberían alcanzar muy bien pagadas las prestaciones, por lo menos a indemnizar, usaré ese término, como a 1,500 personas juzgadoras. Y no son 1,500 las que se van a retirar. En esta fase se están poniendo en juego 800 y pico de puestos. Así es que debe considerarse que la obligación de pagar con esos recursos, no con esos fideicomisos, dice la Constitución que se pagarán. Dice, serán cubiertas con los recursos federales, a que se refiere este párrafo. Esos recursos federales pueden haber pasado válidamente a la tesorería de la Federación y conservar el propósito para el cual están destinados, que es ese pago de las prestaciones comprometidas y otros fines que puede darle el gobierno al dinero que se ha recuperado. Vamos a ver qué más nos informan y sobre esa base podremos extender el análisis de esta situación. Es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente emisión de En Análisis.